Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? profe. ¿Cómo andan? Ahí estoy viendo a varios. Esperamos 2 minutitos, así vemos si se conecta alguien más. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. ¿Alguna cosa que quiera que vayamos charlando antes de empezar con la clase? ¿Alguna duda de los temas que fuimos viendo? Yo tenía una duda con respecto a la duración de la etapa previa. Bien. Mira, en realidad el código no da un plazo, es decir, hay expedientes que los tenemos mucho tiempo en etapa previa. O sea, la idea es que sea una etapa que no dure demasiado, ¿no es cierto? Porque justamente por la finalidad que tiene, ¿no? De no hacer el proceso tan largo. Lo que pasa que, viste que yo les comentaba que muchas veces son procesos que hay que trabajarlos mucho. Por ejemplo, una comunicación donde tal vez un niño hace mucho tiempo que no ve al papá o a la mamá, entonces como hay que ir haciéndolo de manera progresiva e ir viendo cómo evoluciona. Algunos chicos tienen que empezar capaz que un tratamiento psicológico, o los padres, alguna terapia familiar, individual o familiar, bueno, distintos recursos como para ir tratando de recomponer un poco el conflicto, y esas cosas en realidad llevan su tiempo también, ¿no? Porque también hay que respetar entonces, en ese caso, los tiempos de que lleve también una terapia, la devolución que podamos tener, ¿no es cierto?, de las personas que intervienen en las terapias. A veces en la etapa previa lo que se hace también es lo que se llaman audiencias técnicas, es decir, audiencias donde van los psicólogos, por ejemplo, de las partes, del niño, con el psicólogo o a veces el trabajador social del juzgado. Nosotros también muchas veces participamos de esas audiencias. Generalmente los que participan son los abogados, no las partes, ¿no es cierto? Porque como se trata de cuestiones más confidenciales, y depende de eso, también es hasta la participación o no en esas audiencias de los abogados, ¿no? Si no, a veces se hace solamente con todos los operadores jurídicos. Entonces, bueno, esas cosas van llevando su tiempo. Por eso va quedando a criterio del consejero el seguir fijando audiencias, ¿no? Audiencias de seguimiento. A veces aún cuando alguna parte pida que se termine la etapa previa, el consejero puede no estar de acuerdo y querer seguir intentando trabajar con las partes, o pasa esto, que tal vez el consejero ve que por más que se trabaje, es muy difícil llegar a un acuerdo, y bueno, y ahí sea el consejero el que le diga al juez que entiende que tiene que finalizar la etapa. O sea, siempre va a ser el consejero el que va a tener la voz de solicitar el cierre, ¿no? Entonces no hay tiempos. De hecho, en algunos, tal vez sin que pase tanto tiempo, el consejero ya se da cuenta que, por lo que el equipo le puede llegar a decir también y todo, que por más que se siga trabajando, va a ser muy difícil, ¿no?, arribar a acuerdos. Entonces, bueno, no tiene un tiempo de duración, no tiene un tiempo. A veces, ya te digo, se prolonga en el tiempo. Lo que pasa que lo que tenemos que tener en cuenta también a veces como abogados, ¿no es cierto?, si somos abogados de alguna de las partes, se empiezan a veces como a meter muchas medidas cautelares en el mientras tanto, ¿no? Y llega un momento que en realidad lo que hay que es ya sí, iniciar el proceso, o aún cuando se cierra la etapa, a veces queda demorado en eso, ¿no? En que en vez de tratar de seguir como para que ya se fije la preliminar y empezar con las pruebas, se empieza como a contaminar de demasiadas medidas cautelares,
¿no? Que tienden de alguna forma adelantar lo que va a ser la sentencia definitiva, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, en eso siempre tratamos de decir, bueno, vayamos a tratar de generar que el proceso siga para llegar a una sentencia definitiva, ¿no? Igual en familia, si bien hay sentencias definitivas, decimos que en familia en realidad nunca son tan definitivas, porque por los cambios que se pueden ir produciendo, es muy difícil en realidad decir que es definitiva, ¿no? Pero bueno, te vas a encontrar con de todo en eso, ¿no? En lo que tiene que ver con el plazo de la etapa. La etapa previa es breve porque enseguida se puede llegar a un acuerdo, y bueno, y a veces tenemos expedientes que duran bastante. Sí. Señora, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, vamos a arrancar, así podemos ir avanzando, después si se van conectando otros, se van enganchando con el tema. Bueno, la dinámica la ponemos igual que en todas las clases, algunos los veo, otros no. Sé que algunos no pueden prender la cámara por el tema de Wi-Fi que consume más, pero bueno, los que puedan mejor, porque así yo los voy viendo mientras me van preguntando y eso. Así que bueno, me van interrumpiendo para cualquier duda. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que son las uniones convivenciales, así que vamos a arrancar por ahí. Ay, no me dieron el mando. A ver si puedo. A ver. Aguárdame un minutito, ¿sí? Ahí estoy. Ahí creo que me habilitaron, a ver. Sí. Bueno. Bueno, ¿lo ven bien ahí? Sí, profe, ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, como les decía, entonces vamos a arrancar con este tema que yo les había adelantado, ¿no? De este instituto, que se trata de lo que son las uniones convivenciales, que justamente este título es un título nuevo, ¿no es cierto?, que agrega el Código Civil del 2015, y al decir perdón, de Cecilia Grossman, es esto de lo que llamamos derecho y realidad, ¿no es cierto? Es decir, estas uniones ya existían y cada vez se hacían
en mayor cantidad en lo que es en la sociedad, entonces el derecho tuvo que de alguna manera ayornarse a la realidad actual, ¿no? El código anterior nos hablaba de concubinato, seguramente en algún momento también lo han utilizado, ¿no es cierto?, ese término, y como el lenguaje no es neutro, cuando se piensa en esta reforma, se piensa también en modificar este término de concubinato utilizado en el Código Civil, ya que tenía una connotación bastante peyorativa, entonces se decidió nominarlo de esta manera, ¿no?, como uniones convivenciales. Lo que se fue viendo, esto de lo que yo les decía, ¿no?, de lo que es el derecho, ¿no?, y la realidad, se pudo ir advirtiendo que desde los censos que se fueron haciendo había un gran incremento, ¿no?, de estas parejas no matrimoniales, pero que ya estaban trayendo, digamos, ya sea tanto a nivel doctrinario y principalmente judicial, el tener que hacer intervenciones respecto de estas nuevas formas familiares, en general cuando esas uniones dejaban de convivir y se empezaba con algún tipo de reclamo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema acá? Que al no tener un código civil que regulara estas formas familiares, en realidad, como yo les decía, había jurisprudencia al respecto, pero al no haber una norma común, esto también hacía que de alguna manera cada juez decidía de distintas formas la manera de interpretar qué efectos tenían estas uniones para el derecho. Generalmente la mayor jurisprudencia que hemos tenido en este sentido ha tenido que ver con cuestiones patrimoniales. Entonces, bueno, como no hay una regulación específica, si bien en el código anterior ustedes podían ver que había artículos dispersos que de alguna manera hablaban, ¿no es cierto?, de lo que era el concubinato, y algún tipo de efecto, ya sea para quitar un derecho o para sumar un derecho, había una cierta regulación, pero en muy poquitos casos específicos, no una regulación del instituto, digamos, de lo que era el concubinato. Entonces, bueno, esta discrecionalidad judicial trae aparejado, ¿no?, una desigualdad, digamos, de alguna manera, en los derechos de las personas. Yo les decía que, bueno, algunos reclamos que se iban haciendo, generalmente de carácter patrimonial, los jueces tenían que ver qué figura se podía aplicar ante esa situación y, bueno, en medio con forceps sacar algo para dar una respuesta jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, algunos interpretaban que se podía tomar como una sociedad de hecho, entonces se le aplicaban en las normas de la sociedad de hecho, pero otros no estaban de acuerdo con esto porque decían, bueno, no, no es una sociedad de hecho, porque acá no hay un animus societatis, que es el que tiene que tener una sociedad de hecho, ¿no? Esto es una pareja que estaba con un proyecto en común y no tiene que ver con eso. Bueno, hubo, como les digo, jurisprudencia en ese sentido, otros que los rechazaban. Yo en su momento también, cuando era joven abogada, en un congreso también presentamos una ponencia como sugiriendo como una figura un poco más sui generis, que tenía que ver con el aporte, ¿no es cierto? O sea, ver de acuerdo al aporte que hizo
cada conviviente, bueno, de ahí ver después cómo se iban a distribuir los bienes. Pero bueno, todo esto era, ya les digo, creación doctrinaria, jurisprudencial, esto que yo les decía, que lo veíamos en congresos para ver de qué manera se llegaba a una solución. Y entonces, bueno, justamente por este tema es que hubo que ver, bueno, a ver, qué opciones se tenía, ¿no?, en el momento de la reforma. Algunos decían, bueno, lo equiparamos, o sea, pongamos las mismas leyes que rigen el matrimonio, utilicémoslas para la unión convivencial. ¿Qué les parece en relación a esto? Por eso pongo el imaginario colectivo, porque antes de que se regulara, es como que todo el mundo tenía una interpretación, ¿no?, respecto de esto. Uno estaba conviviendo y te decían, no, pero igual si hace más de 5 años que están, es lo mismo. Vieron que había como ese imaginario, ¿no? O no, no, sí, se pueden repartir, o tenés derecho hereditario porque hace tanto tiempo que están juntos. No sé si les ha pasado, pero bueno, es como que en el imaginario estaba esto. Entonces, yo les estoy anticipando con esa raya que tacha la equiparación, pero me gustaría ver a ver qué piensan ustedes respecto de eso. ¿Por qué lo hemos tachado? ¿Qué les parece? Con algunos principios que hemos visto ya, ¿no?, en otras cosas. Había, profe, recuerdo incluso un trámite que se hacía en ANSES, no sé si se sigue haciendo por la obra social, que claro. en su momento Ahora lo hice con mi novio. Claro, sí, Nos sí, casamos, sí. pero Algunos hacían en el registro público de comercio como una certificación de convivencia, como para que las leyes protegieran de alguna manera estas cosas, que ahora lo vamos a ver también en una filmina, ¿no?, como en definitiva, como dice Fabiola, bueno, yo en su momento hice algo y estabas amparada, digamos, de alguna manera, pero en realidad eran leyes dispersas que ante casos puntuales teníamos una respuesta jurídica, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué les parece esto con este principio que hablábamos, que estuvimos hablando de la autonomía de la voluntad? Poniéndolo dentro de este contexto. Claro, yo pienso que cada uno tiene que poder tomar la decisión de someterse o no al régimen matrimonial y todo lo que ello implica. Por ahí vos no querés Exacto. hacerlo, entonces tenés que tener la opción de otro régimen. Exacto. No veo quién me está hablando, pero porque no me Acá sale Juan Rich. Juan. Bueno, está muy bien, Juan, lo que vos decís, porque justamente es eso, ¿no? ¿Por qué entendemos que siempre esas personas que se están uniendo, digamos, es su deseo que se le aplique esta norma? Porque justamente, como decía Juan, puede hacer que yo realmente no me quiero casar, no es por otra cuestión, simplemente por un acto voluntario que no quiero, porque no me quiero someter capaz a ciertas normas, a ciertas reglas que no las considero. Entonces, ¿por qué me van a imponer, ¿no es cierto?, un sistema en el cual yo seguramente no asumí, digamos, este acto jurídico porque no quiero, porque voluntariamente no lo quiero? Entonces, por eso tampoco vimos por la práctica que el no decir nada, o sea, tener un régimen abstencionista, también es como ignorar de alguna manera que estas formas familiares existen, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera lo que hace el código es amparar a estas uniones convivenciales con un piso mínimo de protección, ¿no es cierto? Vamos a ver que es diferente la regulación, pero a lo que se tiende, que es lo que ya
Cecilia Grossman lo dice hace muchos, muchos años antes de esta reforma, es decir, tiene que haber un piso mínimo de protección, porque va a haber siempre algún tipo de desigualdad o de desprotección de alguna de las partes a las cuales hay que proteger. Entonces, vamos a regular, no de la misma forma que en el matrimonio, pero sí respetando como de orden público ciertas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con lo alimentario, con la vivienda, ¿no es cierto? Que en ese caso vamos a proteger. Entonces, acá también volvemos a la autonomía de la voluntad, como decíamos recién, en las uniones convivenciales, ¿no? Este concepto de libertad y de responsabilidad o solidaridad familiar que va a estar protegido por el orden público, y a su vez el límite nuevamente acá lo vamos a tener en el orden público, ¿no? En esta autonomía de la voluntad también va a estar el orden público, como les decía, protegiendo un piso mínimo de derechos, ¿sí? Entonces, lo que decía Juan recién, tenemos derecho tanto a querer casarnos como a no querer casarnos. Entonces, lo que hace el código, como venimos diciendo, es esto, ¿no? Ver la realidad social que tenemos, ¿no? Que tiene que haber una igualdad, ¿no? Y no discriminación en los diferentes tipos de familia, y una seguridad jurídica para los más vulnerables, es decir, que todos los jueces se tengan que regir al momento de dictar una sentencia por las mismas normas y no por interpretaciones más subjetivas. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que fuimos diciendo. Decimos que los efectos, entonces, que se le van a reconocer están basados como derechos humanos, ¿no? Lo que tiene que ver con la asistencia, la vivienda, la compensación económica, ¿no? Y bueno, y después vamos a ver qué es lo que pasa, tanto cuando en aspectos que no están regulados, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el régimen de bienes dentro de las uniones convivenciales, como así también los derechos hereditarios que si se pueden o no tener. Entonces, acá, como les adelantaba cuando Fabiola nos decía de su caso en particular, sí teníamos esto que de legislación especial anterior a la reforma, donde en distintas normas se hablaba de reconocimientos de derechos a estas uniones convivenciales. Lo que sí, no todas tenían una misma interpretación, por ejemplo, respecto a los plazos que tenía que tener, por ejemplo, qué tiempo tenía que durar esta unión para considerar que generaba efectos o no. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la ley de locaciones urbanas, que protegía a aquel conviviente que no había sido contratante en su momento, que ahora lo vamos a ver bien porque el código más o menos repite e incorpora en la normativa esta protección de la vivienda, ¿no? que estaba como en una ley aparte. La ley de violencia familiar, ¿no es cierto?, que ya habla de novios, parejas, o sea, estaban incluidos los que han convivido sin casarse, en la de trasplante de órganos, en indemnización por la muerte del trabajador. Bueno, teníamos varias normas, ¿no?, en las técnicas de reproducción humana asistida que tenían que ver con estas uniones. Y lo mismo, como yo les decía, la jurisprudencia tuvo que ir también ayornando y viendo, bueno, a ver, qué normativa se podía aplicar. En el caso de, por ejemplo, la protección de la vivienda familiar, se utilizaba de alguna manera, en forma analógica, lo que tenía que ver con la atribución de la vivienda cuando se trataba de un matrimonio. El tema acá, particularmente en la vivienda, por ejemplo,
lo mismo que estaba el tema del bien de familia, que ahora tenemos toda esta normativa ya incorporada. ¿Qué pasaba? En realidad estaba más condicionado a que esa pareja tenga hijos, porque la protección en realidad iba más por el tema de los hijos que por ser ellos convivientes. O sea, si yo era un conviviente sin hijos, no tenía ninguna protección. Me podía venir derivada de, porque estoy al cuidado de mis hijos y por eso estar protegida. Pero en realidad no era que se estaba protegiendo a algún miembro de la unión convivencial. Sí, por ejemplo, hubo muchas sentencias en la adopción, porque la adopción en forma conjunta se podía hacer cuando se trataba de matrimonios, así, ahí era así, bien claro el código, ¿no? Entonces, bueno, los jueces han declarado la inconstitucionalidad de esa norma a los fines de que haya una igualdad en ese caso y poder adoptar en forma conjunta. Bien, entonces, tenemos jurisprudencia, ¿no es cierto?, de la Corte, donde dice que el concepto cerrado de familia no protege solamente a un modelo tradicional, ¿no es cierto? Entonces, ya en la Corte nos está diciendo que este concepto de vida familiar no está unido únicamente al matrimonio, ¿no es cierto?, y que tiene que alcanzar otras formas familiares por fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo el código hoy metodológicamente incorpora, ¿no es cierto?, a las uniones convivenciales? Vamos a tener el libro segundo, el título tercero, que tiene 4 capítulos, donde nos dice, bueno, a ver, ¿de qué forma, cuándo estamos frente a una unión convivencial, cómo la podemos probar? ¿Qué son los pactos de convivencia? ¿Qué efectos va a tener la unión convivencial mientras dure esa unión convivencial? ¿Y qué pasa cuando cesa esa unión convivencial? ¿Qué efectos van a haber luego del cese? O sea, saber por qué motivo cesa y además cuáles van a ser los efectos al momento de cesar. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que también fuera de esta metodología que tenemos respecto a las uniones convivenciales, vamos a ver que el código en otras normas también va de alguna manera a incorporar efectos que tienen que ver con las uniones convivenciales, por ejemplo, cuando veamos la adopción, ¿no es cierto?, u otros institutos. Entonces, ¿qué nos dice el 509 respecto a qué es una unión convivencial? ¿No? Entonces, ¿qué es y qué requisitos se tienen que dar para que podamos hablar de una unión convivencial? Primero, fíjense que esto tiene que ver un poco con la modalidad que tiene el código respecto al matrimonio, ¿no? Que tenemos que decir que, bueno, acá es una unión que está basada en una relación afectiva, ¿no es cierto? Y que esa relación afectiva también va a tener un proyecto de vida en común, ¿sí? Por otro lado, nos va a decir que el carácter es singular, es decir, que acá, cuando hablamos de unión convivencial, al igual que en el matrimonio, siempre se va a tratar de 2 personas, ¿no es cierto? Pueden ser del mismo o diferente sexo, obviamente, pero no más de 2, ¿sí? Por otro lado, otro tema que es lo que caracteriza justamente a la unión, porque al no tener un acto jurídico como en el matrimonio, tenemos que ver, bueno, a ver, entonces, ¿cómo sabemos que estamos frente a una unión convivencial? ¿Cómo probamos? Y bueno, esta unión tiene que ser pública, ¿no es cierto?, notoria, estable, ¿no?, permanente, y acá el código sí lo que exige es que debe haber convivencia de esta pareja.
de alguna manera, en forma diferente, ¿se acuerdan cuando hablamos del matrimonio, ¿no? Porque dijimos que en el matrimonio, dentro de la autonomía de la voluntad de los cónyuges, podrían vivir en forma separada. Esto acá no se aplica, porque justamente es una de las características que van a determinar esta convivencia, que estamos efectivamente frente a una unión convivencial. Entonces, acá más o menos explicamos, ¿no es cierto?, por qué ponemos todos estos requisitos, ¿no? Entonces, como estamos hablando de un afecto, ¿no?, similar y con el proyecto de vida en común, como en el matrimonio, van a quedar excluidas otras figuras que no le vamos a poder dar los efectos de la unión convivencial, ¿no? Por ejemplo, una relación de amistad, ¿no?, en el cual vienen dos chicos que vienen a estudiar Derecho a Mar del Plata y comparten un departamento. Bueno, en ese caso, si esa voluntad está dada a los fines de compartir gastos, no podemos decir que estamos frente a una unión convivencial. Por eso es no solo el elemento fáctico, sino también el volitivo, ¿no?, que es el proyecto en común, ¿no?, de formar esta familia. La relación tiene que ser, como les decía, pública y notoria, es decir, comportarse frente a los otros como realmente como una pareja, no ocultarlo, ¿no es cierto? Tiene que haber una estabilidad, no un mero noviazgo, una relación pasajera. Por eso vamos a ver que el código hoy en día también nos pone un plazo. Y respecto a esto les voy a traer, ahora vamos a ver también un fallo que es interesante respecto a esto, a cómo interpretamos también a veces estas características que tiene que tener una relación, y que podríamos decir que, bueno, a veces no hay posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, la imagen social que vamos a proyectar a los demás es que somos una pareja estable, ¿no es cierto? Que en realidad uno como tercero no sabe en realidad si es un matrimonio o una unión convivencial, porque uno no va como pidiendo la libreta del matrimonio a todo el mundo para ver si está casado o no. Entonces, bueno, más que nada viene por ese lado. Bueno, hablamos también de la monogamia, ¿no? Y como es independiente de la orientación sexual, obviamente esto está ayornado a las nuevas formas familiares y a la igualdad o diferente sexo de las partes. Entonces, estamos reconociendo derechos. ¿Por qué? Esto que les decía, primero tenemos que tener en cuenta que tiene que estar este vínculo fáctico objetivo, que es la convivencia. Y por el otro lado, lo subjetivo, que tiene que ver con el proyecto de vida en común, ¿no?, para formar una familia. Entonces, lo que les decía recién, relaciones de pareja, de novios, sin convivencia, no podemos decir que estamos frente a una unión convivencial. Relaciones de mera amistad o de parentesco, tampoco. Hermanos que conviven, ¿no es cierto?, siendo adultos, tampoco vamos a decir que es una unión convivencial. Vamos a seguir. Entonces, el 510 nos dice, ¿cuáles son los requisitos entonces que tenemos que tener para saber que estamos frente a una unión convivencial? ¿Y por qué remarcamos esto de los requisitos? Porque vamos a ver que puede haber unas relaciones, digamos, jurídicas o de convivencia familiar, que no llegan a cumplir con todos estos requisitos, o sea, son meros convivientes por no tener, por ejemplo, el plazo, que es importante acá para determinar que estamos frente a una unión convivencial, pero que sin embargo
se le pueda llegar a reconocer algún tipo de derecho en relación a esto. Entonces, por un lado, acá sí o sí no tenemos, como en el matrimonio, el tema de la dispensa, siempre tenemos que hablar de mayores de edad, ¿sí? Igual se respeta el tema de los parentescos, o sea, que no estén unidos por vínculos de parentesco, que no tengan un impedimento de ligamen, es decir, que el matrimonio anterior que no fue disuelto, se entiende que entonces no podemos hablar de una unión convivencial si todavía no tenemos el divorcio del matrimonio anterior. Igual vamos a ver que hay casos de jurisprudencia que esto también lo han hecho una interpretación un poco más armónica y acorde a la situación familiar. Tampoco podemos estar en forma simultánea en otra convivencia, ¿no? Porque en ese caso tampoco podríamos pensar que o que la otra cesó o que se inicia una nueva, pero sin posibilidad de que haya dos en simultáneo, ¿no? Y acá, esto que yo les decía del plazo de 2 años, que ahora sí está estipulado, y que nos facilita esto también, porque como les decía, con las leyes anteriores, cada ley interpretaba de diferente manera. Unos, por ejemplo, ponían un piso mínimo de 5 años, que se podía acortar si había descendencia, otros quedaban al criterio del juez, interpretar si eso realmente era un concubinato o no. Entonces, ahora esto lo tenemos zanjado. ¿Qué es estas dificultades interpretativas, ¿no es cierto?, que se nos pueden llegar a dar? Esto lo saqué justamente en esta semana, hice un curso con Victoria Pellegrini, que es una abogada que es también especialista en derecho de familia, y que habla mucho, ¿no?, de lo que son las uniones convivenciales. Y bueno, y acá ella como que planteaba estas cuestiones, ¿no?, que a veces desde la jurisprudencia tenemos otro tipo de interpretación respecto a qué es lo que pasa en situaciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se planteaba, ¿qué pasa si estamos hablando de un matrimonio que se separa de hecho? Y ¿se acuerdan que yo les decía que antes, cuando hablábamos de divorcio, la separación de hecho, el tiempo de la separación de hecho era como una causal objetiva, como para decir, bueno, nosotros en realidad ya estamos separados, bueno, en este tiempo, y que hubo una interpretación en ese sentido en la jurisprudencia cuando se regulaba, digamos, la figura de la separación personal, por ejemplo, o del divorcio por el transcurso del tiempo, o sea, por esta separación de hecho, los jueces también empezaron a interpretar que aún cuando estos cónyuges siguieran conviviendo, muchas veces aún conviviendo, se podía probar que en realidad ya estaban separados. O sea, que esta convivencia continuaba, a veces, por ejemplo, por razones económicas, ¿no? Entonces, ellos mismos decían, bueno, no, nosotros ya hace 2 años que estamos separados de hecho, pero estuvimos como obligados de alguna manera a seguir conviviendo. Entonces, esa separación de hecho tenía un efecto jurídico, ¿no? Y lo que decía Victoria Pellegrini, y que por eso trajo también esta jurisprudencia, es que también nos puede pasar esto hoy en día con el tema de las uniones convivenciales, porque puede ser que yo me haya separado de hecho hace 20 años, ¿no es cierto? Y que nunca hice el divorcio. Y ya hace
15 años que estoy viviendo con esta persona. Entonces, porque tiene ese matrimonio anterior no disuelto, no le vamos a dar los efectos, digamos, que tiene esta unión convivencial de tantos años, ¿no es cierto?, de unión, de 15 años de unión. Entonces, por eso es que la jurisprudencia también se ha ayornado de alguna manera, ¿no? En este caso, sí lo dio como válido en Junín, pero, por ejemplo, en Mendoza tenemos esta acción, la cual, bajo la estricta aplicación de los requisitos de la unión convivencial, no hizo lugar al reconocimiento, ¿no?, de una unión convivencial, justamente porque había un matrimonio no disuelto, ¿sí? Justamente lo que decía en este mismo sentido los juzgados de la Cámara de Mendoza, es que en realidad el cómputo, ¿no es cierto?, para poder decir que estamos frente a una unión convivencial es a partir de la sentencia de divorcio. Es decir, aún si hubieran estado conviviendo 5 años, 7 años, bueno, y después siguieron, bueno, lo contamos, pero a partir de la sentencia de divorcio. Y por otro lado, está esta sentencia que yo recién les decía, porque yo siempre les tengo a colación una que me parece que es de Inglaterra, ahora la vamos a ver en una filmina, y me pareció súper interesante esta que trajo Victoria, que aparte es bien nuevita, porque es del 2019, y en este contexto, ¿no?, lo que hablábamos hoy. Acá se trataba de una pareja de 2 hombres del mismo sexo que tenían una convivencia y eran pareja. Pero, ¿dónde estaban conviviendo? En Salta, que no es un dato menor, ¿no es cierto? Muchos sabrán que la ideología, la idiosincrasia, ¿no es cierto?, de los salteños tiene una particularidad, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es el paternalismo, ¿no es cierto?, las masculinidades y todo esto. Entonces, estos chicos que convivían, es como que no habían salido del closet, en realidad. O sea, nunca habían reconocido, digamos, que sí, vivían juntos, pero que no era pareja y no era. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? ¿Qué se hace? ¿Se reconoce o no se reconoce a esta unión convivencial por faltar justamente este requisito, ¿no?, de la notoriedad, de la publicidad, ¿no es cierto?, que en realidad, en ese caso, lo que se tenía que contemplar era que ellos no lo hacían, digamos, notorio, justamente por el tipo de sociedad en la cual estaban inmersos y como una imposibilidad propia, ¿no es cierto?, de reconocerse, digamos, como pareja, ¿sí? Por otro lado, esto que decíamos hoy, esto de la convivencia forzada, o sea, ¿qué pasaba, ¿no es cierto?, cuando la actora dice, bueno, estamos separados de hecho desde hace 3 años, pero continuamos igual conviviendo porque el señor se negaba, ¿no es cierto?, a retirarse de la vivienda, que esto también vamos a tener varios casos, ¿no? Y como ella no contaba con los medios económicos, bueno, hace una denuncia, ¿no?, por violencia familiar, y bueno, y después este señor se tiene que retirar, ¿no? Y ahora después, esto lo vamos a ver, este caso en particular, ¿por qué pasa esto de tener que interpretar o no
si mientras estaban conviviendo, ¿no?, de esta manera forzada, después tengo la posibilidad de solicitar ciertos efectos de los cuales a mí se me terminaron los plazos, porque en realidad uno dice, no, bueno, no, esto todavía no había finalizado, y otros dicen, no, bueno, sí, ya estábamos separados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver eso por qué. Bueno, esto del por qué un plazo ya lo fuimos hablando, ¿no? En la ciudad autónoma, con la ley 1004 fue cuando se empezaron a regular lo que eran las uniones civiles, y ahí ya se empezó a poner un plazo, y bueno, es lo que se va transformando, digamos, en norma en el Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que dice en relación a esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice en Neuquén, la sala tercera de la Cámara, ¿no? La minoría dice, bueno, los dos estaban de acuerdo que el proyecto en común terminó hace 3 años, ¿sí? Siguieron cohabitando porque él no se iba, y él siguió siendo sostén económico durante esa convivencia. Entonces dice, no hay duda que se configuró ese cese de la pareja hace 3 años atrás. ¿Qué dice la mayoría? Esto hay que mirarlo con una perspectiva de género, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver que si bien la señora reconoce que ese proyecto común terminó, el hombre era el que proveía y ella dependía económicamente de este señor. Entonces, ¿cuál fue el origen, ¿no es cierto?, de esto? Y bueno, esto es en la época de la convivencia, ¿no? Y se evidencia, porque además los dos reconocen que sí, sí hubo una ruptura. Entonces, el cómputo no puede iniciarse mientras estaban conviviendo. ¿Por qué? Porque el señor seguía siendo el proveedor y seguía sosteniendo, ¿no?, a esta señora. Entonces, si el cese se produjo frente a la interrupción de la convivencia física, porque en ese es el momento en que este señor deja de convivir, ¿no es cierto? Entonces, esto que se resuelve acá con una mirada de género en Neuquén, va a tener que ver con una figura que es la compensación económica. Y que no es menor esto de estos plazos. ¿Por qué? Porque lo que tiene la compensación económica, ahora la vamos a estudiar, es que tiene un plazo muy chico, digamos, para reclamar, ¿no es cierto? Que son 6 meses. Entonces, cada mes en esto cuenta mucho. Entonces acá, lo que había dicho primera instancia y lo que decía la minoría es que, bueno, no, ya está, no puede reclamar esta señora la compensación económica, porque ya reconoció que hace 3 años que están separados. Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que determinar para poder reclamar esta compensación económica, y que va a tener que ver y va a estar ligado a que este señor seguía sosteniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la compensación económica, ¿cómo se mide? Se dice que es cuando hay un gran desequilibrio económico entre uno y otro al momento de la ruptura, que tuvo justamente como fuente esta unión convivencial, o en su caso el matrimonio, que también podemos hablar de la compensación económica. Entonces, esta señora no pudo ver, hasta el momento que se dejó la convivencia física y se interrumpe, realmente cuál era ese desequilibrio económico, porque él seguía sosteniendo.
durante esos 3 años esa casa, ¿no es cierto?, los gastos de la casa y lo que tenía que ver con ella. Entonces, por eso, esta sentencia lo mira desde una perspectiva de género y toma en cuenta el momento de la separación física de las partes, porque ahí es donde ella puede evaluar este requerimiento de la compensación económica. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me van interrumpiendo. Bueno, acá este es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde en realidad acá son 2 amigos, en realidad, perdón, 2 hermanas que solicitan, digamos, que se les apliquen como los efectos, ¿no es cierto?, de lo que es una unión convivencial, y entonces lo que interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que no hay una aplicación cuando justamente no se da este requisito de buscar un proyecto de vida en común, sino que no hay una desigualdad con otras parejas, por ejemplo, de una pareja homosexual que solicita un derecho por ser convivientes y tener esta idea de proyecto familiar conjunto, porque en realidad son 2 situaciones distintas, entonces se va a fallar de acuerdo a la situación de hecho, entonces no podemos igualar 2 situaciones que desde lo fáctico son distintas. Uno son parientes, son hermanos, a lo que se le puede aplicar a una unión de 2 personas del mismo sexo, pero justamente con este proyecto de vida en común. Esto se los traigo porque fíjense que es del 2008 y ya internacionalmente ya veíamos, ¿no es cierto?, que estas uniones tenían ya sus efectos propios. Bien. Acá también tienen algunos otros fallos que están en el manual de Marisa, que se los puse acá como para tener en cuenta en cuanto a esto de los requisitos, ¿no?, que decimos que se tienen que dar para la eficacia de las uniones convivenciales. Bueno, por otro lado, otra de las normas que tiene que ver con las uniones convivenciales nos hablan de lo que es la registración, ¿no?, de la unión convivencial. ¿Qué es lo que podemos registrar? Podemos registrar tanto si existe una unión convivencial, ¿no es cierto? O sea, la registración se hace en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, donde hay un registro específico para uniones convivenciales. Entonces yo lo que puedo hacer es presentarme, el requisito ahora es que se presenten la unión, la pareja, y se les piden 2 testigos, nada más que eso. También podemos registrar la extinción, obviamente que tanto para la existencia como para la extinción, los 2 van a tener que presentarse en forma conjunta para realizarlo. Lo mismo si han celebrado pactos entre los convivientes, esos también se pueden registrar. Esta registración va a tener importancia para los fines probatorios, es decir, nosotros dijimos que lo que tenemos que probar son todos estos requisitos que fuimos enumerando, pero si la unión ya está registrada, no necesitamos otra prueba. O sea, la registración por sí misma hace a la prueba de esta unión convivencial. Pero ¿qué pasa? ¿Es necesario que estemos registrados para que esa unión convivencial tenga efectos jurídicos? ¿Qué nos dice el código? No, porque lo podemos probar por cualquier tipo de prueba. La registración lo que me da es este plus de decir, bueno, lo tengo registrado, ya la tengo probada, ¿sí? Y vamos a ver, en realidad, que
que esto sí es importante, que para uno de los efectos que se prevén, que es la vivienda familiar, o sea, la protección de la vivienda familiar, ahí sí, para la protección de la vivienda familiar es requisito que esa unión esté registrada. Es para el único efecto. Después la podemos probar. ¿Cómo les parece que se podría probar? Si yo quiero reclamar algo, algún efecto de esa unión, ¿cómo la podría probar? ¿Qué les parece? ¿Ustedes son abogados? Fotos que hayan subido, Fotos, bien. servicios con la misma dirección. Claro, sí, muy bien. ¿Qué más les parece? Testigos. Testigos, exactamente, también, porque además, por las características que tiene que ser pública, notoria, o sea, seguramente tenemos testigos, amigos, ¿no es cierto?, que han dicho, sí, ellos hace 5 años que están. ¿Qué pueden tener en común también? Que podemos decir, y bueno, además... Hijos. Hijos, claro, tuvieron hijos en común, o sea, todas son cuestiones ya tanto documentales, como decía Juan, testimoniales, como decía Eugenio, los hijos, ¿no?, que se derivan, como decía Fabiola, no sé, hacer el contrato de locación los dos juntos, ¿no?, donde están viviendo, o sea, tenemos varias maneras de poder probar para que tenga sus efectos. Por otro lado, yo les decía que estos convivientes pueden realizar pactos de convivencia, justamente por esta autonomía de la voluntad con la que cuentan, los tienen que hacer por escrito, y en los pactos de convivencia van a tener libertad de disponer en ese pacto, ya sea todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la contribución a las cargas del hogar conyugal, la atribución del hogar conyugal, cómo se van a dividir los bienes, o sea, cualquier cuestión que considere importante para dejarlo dentro de un pacto de convivencia. Pero acá empieza a jugar esto de, bueno, a ver, por un lado, estos pactos, si contienen renuncias anticipadas de los efectos posteriores, ¿va a ser válido, por ejemplo, el renunciar en forma anticipada a después poder reclamar una compensación económica? Y Esto si es no un se tema... puede, perdón. Sí. No, Decime, Fabiola. que si no se puede en el matrimonio, creo que acá tampoco. Bueno, está bien lo que vos estás diciendo, lo que pasa que acá hay doctrina para los dos lados, le soy sincera. De hecho, ayer fue sí, estuve escuchando una charla que estaba dando Chechile, que es una de las que tienen el manual que tienen ustedes, que una es ella, y respecto a la renuncia de la compensación económica por un pacto, ella dio algunos fallos donde se había hecho de alguna manera, esta renuncia de la compensación económica. Por eso es como que a veces queda como medio en jaque esto, porque las interpretaciones son distintas, porque podemos interpretar, por un lado, que no se pueden hacer esta renuncia si es anticipada. Hay algunos que dicen, bueno, si la haces después, ¿no es cierto?, del divorcio o después del cese, bueno, ahí no habría problema, ¿no es cierto?, porque bueno, ya ahí estoy con la capacidad de plantearla, pero antes no, ¿sí?
después estuve buscando, hubo unas jornadas de esas internacionales que se hacen en las conclusiones en el 2017, dijeron que, dice, por eso es medio como ahí ambiguo, porque dice, sí, pueden hacerlas con posterioridad a la sentencia, o en el convenio regulador. O sea, si estamos hablando del convenio regulador, todavía no tenemos la sentencia. O sea, ya sabemos que nos estamos divorciando, pero no tenemos la sentencia. Les soy sincera, me quedé medio con la duda. Ayer estaba con ganas de abrir el micrófono y preguntar, y la verdad les digo, me dio vergüenza esto que yo les digo a ustedes. Hablen y participen. Empecé a agarrar todos los libros, les escribí a las otras secres de la asesoría, yo digo, pero esto que está diciendo no está mal, porque yo tengo... Bueno, empezamos a bajar cosas para ver, y bueno, y sí, evidentemente como para los dos lados, bueno, y esto que les digo que ustedes hagan, no lo hice, como mis compañeras no me incitaron tampoco, porque decían, ay, sí, a mí también me da vergüenza, para cómo hay como 150 conectados, bueno, sí, bueno, entonces nos pusimos a verlo entre nosotros. Pero bueno, acá Victoria, como verán, yo me paso las tardes viendo esto que tenemos, como hay charlas gratuitas, entonces aprovecho todas estas personas que me interesan escuchar, y bueno, y siempre nos aportan un montón de cosas. Y bueno, y ya les digo, Victoria Pellegrini decía, bueno, si es anticipado, no, esperemos, ¿no es cierto?, al cese. Y otro de los temas es respecto a los pactos que tienen que ver con el derecho sucesorio. Esto también está bueno plantearlo, porque ven cómo tenemos que ver la normativa también en su conjunto, ¿no? Porque primero está la idea esta, que como decíamos, del imaginario colectivo, que se cree que después de determinado tiempo, si somos convivientes, tenemos derechos sucesorios. Y en realidad no hay derechos sucesorios entre convivientes, no hay, no está regulado. Entonces eso que nos quede, prestemos atención a esto, porque ¿qué pasa? ¿Podemos hacer un pacto con el otro? En realidad, lo que yo tengo que hacer es un testamento. Entonces, si ese pacto no reúne en realidad las características que tiene que tener un testamento, no va a ser válido, porque acá nos encontramos también que vamos a tener otros que van a ser, ¿no es cierto?, los que llamamos los herederos forzosos, ¿no es cierto?, estos que tienen derecho a una porción legítima, y van a decir, ah, no, momento, esto no, este pacto no sirve porque tenemos por el otro lado nosotros protegida esta legítima. Entonces, en realidad, para que nos quede claro, los convivientes no tienen derechos hereditarios. Sí pueden realizar, como con cualquier tercero dentro de la porción disponible, un testamento a favor del conviviente. Eso es legítimo. Entonces, lo que tenemos que ver entonces es, primero que este pacto, digamos, de los convivientes, es un negocio jurídico familiar. Y esto que les decía, todas las condiciones de validez de las cláusulas, las interpretaciones respecto a la buena fe o la mala fe, todo esto, la perspectiva de género también, todo esto lo tenemos que interpretar con toda esta normativa. Lo que decía Pellegrini la otra vez es, nosotros cuando nos dedicamos mucho a estudiar el derecho de familia, y es como que nos encapsulamos, ¿no?, en estudiar solamente las normas del derecho de familia, pero el código tiene mucha normativa, ¿no? Y entonces que en ciertas situaciones tenemos que ir, ¿no?, interpretarlo de una manera conjunta con otras normas que no tienen que ver a veces específicamente con lo que es el derecho de familia. Entonces, bueno, también tener esa mentalidad de poder abrirnos un poco, ¿no?, y hacer un estudio más completo de los institutos que concretamente estudiamos dentro de lo que es el derecho de familias. Entonces,
Y acá vamos a esto que yo les decía cuando empezamos. El pacto tiene que ser hecho por escrito, pero tenemos que respetar un piso mínimo obligatorio. Entonces, lo que nos dice el código es, bueno, ustedes tienen autonomía, pero no pueden dejar sin efecto lo que dicen los artículos 519, 520, 521 y 522. ¿Con qué tienen que ver estos artículos? Con la asistencia, con la contribución a los gastos del hogar, con la responsabilidad por las deudas frente a los terceros, y con respecto a la protección de la vivienda familiar, que hoy, como bien dijimos, solamente para las uniones convivenciales que estén registradas. Entonces, ¿qué es esto del piso mínimo? Esto lo tenemos que tener en cuenta y no podemos obviar lo que nos dicen estos artículos, ¿no? Del 519 al 522. Sí, yo puedo dar una mayor protección, es decir, por sobre esto, yo superar. Entonces ahí juega mi autonomía de la voluntad y se va a tener en cuenta obviamente lo que surge de ese pacto, ¿eh? Pero no puedo ir por debajo de lo que me están diciendo estos artículos, para respetar este piso mínimo del que hablábamos cuando iniciamos la clase. Entonces, ¿cuál va a ser entonces el límite a los pactos de convivencia? El orden público, el principio de igualdad de los convivientes, ¿no es cierto? Cuando veamos que realmente está perjudicando a uno de esos miembros, ¿no?, de la convivencia, no pueden afectar derechos fundamentales de los miembros de la pareja, ¿sí? Y estos pactos se pueden modificar, rescindir o extinguir siempre por acuerdo de las partes. Cuando cesa la convivencia, que es justamente una de las causales del cese de la unión convivencial, porque dijimos, uno de los requisitos es la convivencia. Es decir, que lo que hace la convivencia es, si cesa, entendemos que cesa también la unión convivencial. Bien, entonces, dentro de la unión convivencial, no sé cómo estoy de hora, ¿tienen alguno ahí hora? 4:10. 4:10, bien. Estamos hasta 1:30, ¿no? Sí. Así puedo seguir. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Les decía que vamos a tener efectos jurídicos, ¿no es cierto? Algunos efectos jurídicos mientras estamos conviviendo, y después vamos a tener efectos jurídicos en el cese, ¿no?, de esta convivencia. Por un lado vamos a tener relaciones económicas que las podemos incluir, digamos, dentro del pacto de convivencia. Es decir, podemos incluir en el pacto de convivencia, no sé, que nos sometemos a un régimen de comunidad, por ejemplo, o hacer específico que, bueno, no, que cada uno va a seguir con la titularidad de sus bienes, administrando, disponiendo, y bueno, cualquier cuestión que nos parezca importante en cuanto a lo patrimonial, que lo podemos incluir dentro de este pacto de convivencia. Si no decimos nada, no es como en el matrimonio que se nos aplica supletoriamente un régimen de comunidad, ¿no es cierto? Acá, si no decimos nada, vamos a tener tanto la libre administración y disposición de los bienes que cada uno tenía. O sea, es como si no estuviéramos en convivencia, con lo que tiene que ver en el aspecto patrimonial, ¿sí? O sea, cada uno va a seguir con sus bienes. Si adquiere algo de su titularidad, aunque esté conviviendo con el otro, va a ser de su titularidad. Si quiere venderlo, lo vende. Si lo quiere embargar, lo embarga. Lo quiere poner en alquiler como un acto de administración, lo puede hacer. Salvo, y acá tenemos nuevamente la protección, ¿no es cierto?, que le da el código a estas uniones convivenciales,
cuando se trate de la vivienda familiar y los muebles indispensables que se encuentren en esa vivienda, posición de ese bien por ser la vivienda familiar. ¿Cuáles son entonces estos efectos que van a tener dentro de la unión convivencial? Dijimos que el piso mínimo incluía la asistencia, la contribución a los gastos del hogar y la protección de la vivienda familiar. Bien. Cuando hablamos de la asistencia, fíjense que el 519 nos dice que los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. ¿Sí? Entonces, acá, al igual que el matrimonio, es un deber recíproco, ¿no es cierto? Y solamente va a permanecer, y vamos a tener este derecho, durante la convivencia. ¿Sí? Entonces, a diferencias con el matrimonio, que decimos que los cónyuges se deben durante la convivencia, pero agregamos también con la separación de hecho y con posterioridad al divorcio algunas excepciones que vimos en las cuales los cónyuges se podrían reclamar alimentos, ¿no es cierto? El tema acá, si se quiere, que podríamos discutir, y que también, bueno, trajo como diferentes posturas en relación a esto, es, acá estamos hablando de asistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se les puede ocurrir en relación a esto? Estamos diciendo asistencia. A ver si les hace algo de ruido de acuerdo a lo que vimos en el matrimonio. Profe, cuando uno de los dos se enfermaba, ¿tiene que ver con eso? No, porque eso tenía que ver con esto que dijimos acá, con posterioridad al divorcio, el tema de los alimentos, ¿te acordás? Que dijimos, Sí. bueno, no, si tiene una enfermedad preexistente, sería una excepción, ¿no? A que no se deben después del divorcio. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos de los deberes y derechos del matrimonio? Hablamos de la asistencia y ¿de qué más? Que lo diferenciamos. Dijimos fidelidad, deber moral de fidelidad, asistencia. ¿Qué más? Alimentos, ¿no es cierto? Bien. Acá la norma dice asistencia, ¿no? Por eso cuando recién se modificó el código, teníamos también doctrina que decía, bueno, en realidad, así como en el matrimonio divide lo que es la asistencia, que recuerdan que decíamos que era más de carácter moral, ¿no es cierto?, el acompañar al otro, pero lo diferencia de los alimentos. Entonces algunos decían, bueno, no, si el código puso asistencia es porque no incorporó los alimentos para la unión convivencial, como que no estarían incluidos. Uno desde una perspectiva constitucional decía, no, bueno, pero no lo podemos interpretar así, porque justamente cuando dijimos del piso mínimo, justamente el piso mínimo tiene que ver también con no solo una asistencia moral, sino también material. Entonces, hay quienes dijeron, que es lo que a mí me gustó y tomé también como fundamento para esto de entender que sí, que la asistencia incluye los alimentos, es el artículo 719 del Código, que dice, en las acciones por alimentos o por pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes. O sea, se me está diciendo que tengo una acción por alimentos
entre convivientes, quiere decir que estamos reconociendo que hay una obligación alimentaria, ¿sí? Es competente, dice el juez, del domicilio, del lugar, ¿no? Del domicilio conyugal o de la convivencia. O sea, que este 719 nos da el pie para decir, sí, la norma me está habilitando a una acción. Quiere decir que este deber de asistencia comprende la asistencia moral y material, lo que serían los alimentos. La diferencia es que solo es durante la convivencia, ¿sí? Por otro lado tenemos el tema de la contribución a los gastos del hogar, ¿no? Entonces, el 520 nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los pactos de convivencia, los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con el 455, que es el que vimos en el matrimonio, ¿recuerdan? Entonces, que decía, bueno, los cónyuges van a contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y de los hijos comunes, en proporción a sus recursos, ¿sí? Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, de capacidad restringida, con discapacidad, de uno de los cónyuges que conviva con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado por el otro, o sea, que lo que tiene que ver a la contribución de los gastos del hogar, la normativa es exactamente igual en el matrimonio que en la unión convivencial. Y por otro lado, igual que en el matrimonio dijimos, ¿se acuerdan que dijimos? Las deudas internas, que serían los gastos y contribución del hogar, pero ¿qué pasa con las deudas que asumimos frente a los terceros? Este es el 521, ¿sí? Que también por razones de seguridad jurídica también está como piso mínimo obligatorio, ¿no? Entonces, acá también nos dice que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que hubiera contraído el otro con terceras personas, ¿no? Y acá vuelve también a remitir al 461 de la responsabilidad solidaria, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que acá dijimos que, bueno, en este caso los cónyuges van a responder en forma solidaria para solventar no todas las deudas del otro, sino las que tienen origen en las necesidades ordinarias del hogar, el sostenimiento, educación de los hijos comunes. Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro, ¿sí? Recuerdan que esto lo dijimos, bueno, la faz interna, la faz externa, la protección de alguna manera de los terceros, pero ojo, dijimos, cuando uno es tercero, porque a veces creemos que todo ese patrimonio es con el que yo, el que está contrayendo la deuda, y en realidad tal vez no es patrimonio de ese conviviente o de ese cónyuge, por lo cual no va a responder si no está dentro de estas excepciones, ¿no es cierto?, que nos da el 461. Y por otro lado, dijimos que también hay una protección a la vivienda familiar, que está dada en el 522, que de alguna manera también se remite al 456, ¿no? Entonces, si la unión convivencial ha sido inscripta, volvemos a esto, ¿no? Acá está la condición de la registración. Ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, esto lo interpretamos de la misma manera que cuando hablamos del matrimonio, es decir, no es el consentimiento, sino el asentimiento del otro para configurar el acto jurídico. El acto jurídico se constituye con el consentimiento del que es titular, ¿no? Entonces, para poder disponer derechos sobre la vivienda, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda. Recuerdan que esto también dijimos que era una incorporación que hizo el código, que no nos habla solo de lo que es la vivienda familiar, sino de todos aquellos muebles indispensables, ¿no?, que se encuentran en esa vivienda, que no pueden ser transportados. Entonces, si no está esta autorización, este asentimiento, en ese caso va a haber una nulidad del acto.
Entonces, respecto de los terceros, esto era en el orden interno, ¿no? La protección para que el otro no disponga de esa vivienda en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces dice, en la unión convivencial registrada, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. ¿Recuerdan por qué dijimos esto? Porque es igual que en el matrimonio, esto que tiene que ver con la relación de la vivienda y los terceros. ¿Se acuerdan? O sea, acá lo que tenemos que ver es, la vivienda queda protegida por deudas que se contraen después que yo inscribí. O sea, si tengo deudas anteriores, sí me la podrían ejecutar, pero por deudas posteriores no, ¿sí? Porque queda protegido el hogar conyugal. Pero dijimos que ahora, igual que entre los cónyuges, puede haber un acuerdo entre ellos para afectar esa vivienda, ya sea porque los dos se ponen de acuerdo o porque el otro asiente, ¿no? que este otro la afecte. ¿Se acuerda que dimos el ejemplo de, por ejemplo, si yo quiero contraer un préstamo y la única garantía que tengo es esta casa? Y bueno, los dos nos arriesgamos a que la hipotequen, ¿no es cierto?, que tengan esta garantía. Bueno, pero en ese caso, porque esta protección se da para que uno no quede en una desventaja por el accionar del otro, ¿no? Que por sacar un crédito me terminan a mí hipotecando y después ejecutando mi casa. Entonces, si hay acuerdo, y bueno, ahí sí juega la autonomía de la voluntad y los dos saben que se están arriesgando en ese caso respecto de alguna manera disponer, ¿no? Porque sería un acto de disposición. Entonces, ahí quedaría cubierto. Bueno, este tema del cese lo vamos a ver, si les parece, el lunes, que es así como lo tenemos como diagramado, y para no avanzar en el tema y quedarnos a la mitad. Me gustaría, si quieren hacerme alguna pregunta, ahora en estos minutos también que nos quedan, alguna duda o algún aporte que les parezca que quieran hacer. ¿No? ¿No hay dudas? No voy a decir los que dicen todos. O fui muy clara o no entendieron nada. Fíjense que siempre que cuando nadie pregunta se dice eso, ¿no? O entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo igual se los voy a subir el Power para que ya vean también la segunda parte, que es lo que vamos a ver el lunes también juntos. Entonces, si quieren aparte le dan una leída a esto, para si quedó alguna cosa ahí en el tintero, o que queramos ahondar un poquito más, o con la jurisprudencia y eso, lo hablamos el lunes. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Bien. profe. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, y bueno, y nos vamos a estar viendo el lunes de nuevo. Gracias, Gracias, doctora. Buen fin de doctora. semana. Chao, hasta luego. Chao, chao.